Está en línea el diputado Mario Negri, que es el diputado nacional por la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba, a su vez es presidente del bloque. ¿Qué tal, Mario? Juan Micheli, ¿cómo le va? Hola, Juan, ¿cómo estás? Un gusto, ¿eh? Igualmente. Bueno, Mario, ustedes han presentado, han llevado el tema a la justicia por una demanda de abuso de autoridad, ¿es así? En realidad, Juan, hicimos algo que por lo menos a mí personalmente no me gusta, no lo había hecho nunca, y por una situación extrema. En el Congreso siempre ha habido interpretaciones reglamentarias amañadas, una serie de cosas difíciles que la gente entienda, pero acá se había superado el límite, se convocó a tratar el Código Civil, que no es un tema menor, ni un proyecto de declaración, en pocas horas. Se publicaron órdenes del día interna, o sea, donde se ponen los dictámenes, un mecanismo que prevé la ley y el reglamento, en mi criterio truchas, porque no tenían ni fecha en el orden del día, no estaban los dictámenes de las minorías, y solamente el oficialismo, no sé por qué, en una actitud desesperada, había colgado por internet una media sanción que tenía el código en el Senado y que había sido reformada con la firma del vicepresidente Vudú. Sí. Le mandamos 2 cartas al presidente de la Cámara, no tuvimos respuesta, tuvimos que llamar la atención haciendo una presentación a los efectos de que se investigue a ver si no se ha cometido algún delito en algún funcionario por abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público en la tramitación reglamentaria de la ley. No obstante eso, después que ellos formaron el quórum, bajamos, dimos el debate reglamentario, había que votar la apertura del tema con una mayoría agravada, porque no tenía dictamen, tampoco quisieron, y ocasionó algo que también no es usual. Nosotros lo hemos hecho alguna vez con un caso muy excepcional, que fue toda la oposición dejarlos en soledad, como para marcar la idea de un modo, en un código de fondo que hace 150 años que no se reforma, de una ley fundamental que va a regir la vida de los argentinos, las relaciones privadas, de matrimonio, de adopción, a eso de iba. filiación, Pero... y en vez de buscar el consenso, bueno, decidieron hacerlo. Le digo más, es inexplicable. Si ellos hubieran esperado 4 días, 5 días, tenían mayoría, sacaban el dictamen y estábamos toda la sesión. A nosotros nos interesaba el Código Civil, tenemos dictamen. Claro, pero Mario, entonces hay una cuestión de, hay una serie de formalismos que no se cumplieron y eso hizo que la oposición se retirara, o es... La formalidad es de fondo. Sí. Porque si nosotros nos quedábamos también le estábamos legitimando el atropello y es una opción de hierro, te ponen o aceptar la regla de juego y te quedás acá y no legitimás. Entonces obviamente que uno puede discutir estas cosas después hacia afuera, pero la gente no tiene por qué entenderla. Pero lo que sí puede entender la gente y los oyentes es que cuando hablamos de reformar el Código Civil es buscando los acuerdos para que por otros 100 años tengamos un Código Civil. Bueno, de hecho se reformó y la ley es ley. Y la ley es ley, no solo eso. Trabajamos 2 años, casi 1 año y medio. Nosotros hace 16 años que el radicalismo cree que hay que actualizar el Código Civil, así que fuimos con absoluta buena fe a trabajar, recorrimos el país, recogimos opiniones, pero ya en el Senado pasó lo mismo. Yo creo que ahí ya se comenzó a perder el consenso. Hicieron modificaciones repentinas y también lo aprobaron en soledad. ¿Y cuáles eran? El divorcio... Porque nos llevaría mucho tiempo, no, sé, pero le iba a decir, acá hubo primero un anteproyecto que enviaron los juristas de la Argentina, muchos que habían sido convocados, que se lo mandaron al gobierno. A eso el gobierno lo modificó. En nuestro criterio retrocedió las modificaciones de temas centrales. El anteproyecto de los juristas mantenía el agua como un derecho esencial, lo sacaron. Las acciones colectivas, que tienen que ver con los derechos colectivos como el ambiente, defensa del mismo, lo sacaron también del Código Civil. Y después hay 100 años de jurisprudencia, de antecedentes legales sobre la responsabilidad de los funcionarios en el Estado. Repentinamente lo retiraron del proyecto también y lo mandaron por una ley aparte que además va a ser muy difícil de cumplimentar porque tienen que adherir las provincias. Usted sabe que hasta el día de hoy, por 100 años, los funcionarios públicos responden por sus actos, por acción u omisión, responde el Estado frente a terceros. Eso creo que es brutal.
y después una serie de hechos más, que otros temas intrascendentes sí que nosotros con alguna diferencia coincidíamos sobre actualizar los plazos y procedimientos sobre la adopción, obviamente atender los nuevos derechos igualitarios que se han ido dando a través de distintas legislaciones, un tema muy sensible que era la discusión del artículo 19, a partir de cuándo se considera el nacimiento de las personas. Eso vino redactado de una manera, después el gobierno lo modificó y a la par están con una ley de fertilización asistida, que en nuestro criterio, por no estar bien resuelto ese tema, se va a judicializar. Después obviamente incursionan sobre los contratos, distintas formas de contratos, sobre contratos prematrimoniales, también tenemos un código nuevo que en nuestro criterio el gobierno ha cometido un grave error, en eso tenemos una enorme diferencia, que usted ahora si pacta una suma en una moneda extranjera en un contrato privado y después quiere lo cancela en pesos, eso es un cambio de regla de juego muy fuerte, que no sé qué impacto va a tener todavía hacia adelante, hay que ver la reglamentación, pero le diría que el Código Civil y Comercial resumen casi la vida cotidiana de las relaciones de los ciudadanos, y también coincidíamos con el nudo central de los juristas, que había que ir a un Código Civil más humanista, que salga de lo individual, como había sido considerado a lo largo de la historia y atendiendo la complejidad de este momento. Bueno, eso es un tema que daba para que nosotros tengamos una política de consenso a la que estábamos dispuestos, Mario, una política de Estado, ¿no? Mario Negri, Pablo Mendelevich, ¿cómo te va? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, decime, vamos a la verdad de la milanesa. Sí. ¿Cuál crees que es vos la razón? Hay muchas interpretaciones, te doy una, Pablo, la que yo pienso, pero guarda, no es absolutamente opinable. Yo creo que el gobierno, ellos aplauden lo que considera que son iniciativas políticas. Y yo creo que estas no son, cuando se trata del código no es una iniciativa política, tiran mandobles al aire, sin importar con lo que te tiran, pero tratando de tapar los problemas reales que se viven en la coyuntura de la Argentina. Entonces hacen una agenda simultánea, a velocidad, sin importar la envergadura del tema. Fíjense ustedes que... Pero eso, perdóname Mario, eso yo lo puedo entender con No, yo no. el apuro, lo puedo entender con el apuro, por ejemplo, para sacar leyes como la ley de medios, que también fue un poco así, u otras leyes, pero con esta, que entra a regir el 1 de enero del año 16. Sí, además estuvo ahora un año y pico parado porque no se ponían de acuerdo, podrían haber prolijado muchas cosas. ¿En qué caja paga esta ley, popularmente hablando? No sé, o será en el espíritu cesarista de Cristina, porque solamente un capricho. Imagínense ustedes que si acá, en vez de comunicarnos el día martes de Estados Unidos a los opositores que iban a tratarlo en 24 horas y hacer un orden del día trucho, le daban ingreso a la Comisión de Legislación General, junta la mayoría, lo votan, lo tienen con dictamen, después hacen una sesión a los 7 días y lo aprueban. Bueno, y te voy a hacer la pregunta que te hago siempre, perdóname que sea medio reiterativo. No me molesta. En el ascensor o en el baño, cuando te cruzas en el baño con los muchachos del Frente para la Victoria, ¿qué te dicen? No es que me dicen a mí, los veo desconcertados. Pero no explican esto, esta Hay muchas desprolijidad. Distintas. Algunos consideran que la presidenta no quiere perder la iniciativa política faltando un año y medio de gobierno, y yo creo que lo que está perdiendo es el sentido de la realidad por los problemas, pero ellos creen que hay que mantenerla viva. En simultáneo, imagínate lo que pasó en el Banco Central mientras se discute el Código Civil, y a la par de eso sacaban dictamen de un presupuesto que es una ficción, porque prevé una inflación del 15% para el año que viene. Claro. Una locura. Y a la par de eso nos anuncian de que la presidenta la amenazaron la yihad, y después dice que le puede venir un tiro del norte. Sí. En cualquier país serio del mundo se están conmoviendo las instituciones viendo qué sucede. Entonces es difícil que yo encuentre o que alguien pueda coincidir en que tengamos una explicación. Lo que sí sé es que los rastros que van quedando son absolutamente negativos hacia adelante. Bueno, y mi última pregunta, si UNEN gana las elecciones el año que viene, ¿qué hacen con este código? Yo tengo una opinión personal que creo que no alcanza con UNEN solo la decisión de lo que te voy a decir que pienso que habría que hacer, porque me he quedado bastante choqueado a pesar de la experiencia. Yo creo que hay una serie de temas centrales
hechos en la carrera, en la locura, que los partidos, independientemente que vayan juntos en una elección, deberían decirle al país que hay determinadas torpezas e ilegalidades que no importa quién gane, que van a ser modificadas. Por ejemplo, no sé, la ley de abastecimiento. Por ejemplo, algunos de los artículos del Código Civil. Por ejemplo, bueno, 3 o 4 cosas centrales. Eso sería un mensaje muy claro de la política opositora, que no debe entrar en el juego de la violencia institucional, porque esto después no tiene límite, si a eso lo sumamos en un contexto de profunda sensibilidad social a raíz de las consecuencias de la crisis económica. Entonces creo que ese sería un mensaje que debería terminar de completar un círculo donde uno muestre una madurez distinta. O sea que a futuro se podría hacer alguna reforma de artículos puntuales de esta reforma del Código Civil. Porque además yo creo que imagínense que esto va a judicializar muchas cosas, porque además hay errores hechos de apuro con tal de sacarlo, que van a abrir capítulos de judicializaciones muy grandes. Está bien, bueno, capaz que algún kirchnerista o no quiere hacer un divorcio express. Sí, eso sí, puede hacerlo, no tiene ningún problema. Igual le falta, sí. Pero bueno, gracias Mario. Bueno, ahora se va a poder ser infiel, ¿no? Por el código Bueno, ahora desaparece la infidelidad como causal. Claro. Yo le avisé a mi mujer. Eso va a ser muy aplaudido. Sí, eso va a ser aplaudido, sí. Bueno. Habrá que ver. Hasta luego.